qué bendición. Eso fue un especial de parte de mi esposa y mi hija. Gracias a Dios por ellas y gracias a Dios por cada uno que está conectado. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de la Fe, nuestro mensaje por medio de este Facebook, y gracias por estar conectados. Es un día maravilloso, un día excelente, y damos gracias a Dios por el privilegio de estar aquí con ustedes. Y gracias a Dios que por lo menos tenemos este medio para poder reunirnos, escuchar la palabra de Dios y aprender de Él. Y sabemos que su Espíritu Santo no está limitado por un virus o por un toque de queda, por nada está limitado al Espíritu Santo. Él puede obrar en nuestros corazones. Amén. Entonces estamos aquí con gozo, con ánimo y esperando que el Señor esté obrando en ese tiempo, en este mensaje, en nuestros corazones. Amén. Tenemos un especial extra que vamos a tener ahora mismo. Entonces, prepárense los corazones para escuchar ese especial de música. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Amén. Muchas gracias. Gracias a Dios por la familia Malavé Macías, por este lindo especial. Bueno, hermanos, estamos aquí conectados y damos gracias a Dios por su presencia. Muchos están conectados. Entonces vamos a comenzar con una oración y después vamos a comenzar con el culto. ¿Ok? Entonces, a la oración. Padre, te doy muchas gracias por tu cuidado de nosotros. Gracias por las bendiciones que derramas sobre nosotros diariamente. Y Padre, a pesar de este tiempo en que estamos aquí encerrados en casa, sabemos que tú estás obrando en corazones. Y te damos las gracias y la gloria y la honra porque tú obras, Padre. Tu obra no puede ser limitada en ninguna manera. Entonces, muchas gracias por tu omnipresencia, que estás con nosotros en todo momento, por tu omnisciencia, que sabes exactamente lo que está pasando y lo que va a pasar, y gracias porque no cambias para nada. Tú sigues siendo lo mismo hoy y mañana y para siempre. Obra en nuestros corazones en esta tarde. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos con tu Espíritu. Guíanos aquí en tu palabra y reciba la gloria. Y Padre, si hay una persona o más que están escuchando ese video, que no conocen todavía al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Padre,
te ruego que estés obrando en sus corazones, dándoles la convicción necesaria para que puedan creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. Haz tu obra en el corazón de los creyentes también para que podamos tener vidas cambiadas por lo que nos dices aquí en tu palabra. Gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Excelente, hermanos. Estamos muy contentos de estar aquí unidos, aunque no reunidos. Y bueno, esperamos el día cuando podamos de nuevo estar en el edificio y cómo el Señor va a obrar. Eso va a ser interesante, ¿no? Esperamos el día con los semáforos que están cambiando colores. Bueno, como todos los semáforos, parece que el rojo demora más. Cuando uno está en verde, quiere cruzar el verde y cambia rapidito. Cuando está en rojo, uno se siente en el rojo y espera, y espera, y espera, y espera, y espera. Así estamos, esperando, pero con paciencia, hermano. No estemos ya ocupados, tirando la toalla, sino sigamos adelante. Muy bien, estamos en Gálatas capítulo 5. Voy a recordar a grabar el mensaje, si el Señor permite. Aquí voy a aplastar el botón correcto. Sí, parece que sí, excelente. Estamos grabando el mensaje. Estamos en Gálatas capítulo 5. ¿Tienen sus Biblias ahí a la mano? Por favor, cogen sus Biblias. No tenga vergüenza buscar la Biblia. Si tiene un poco de polvo, está sentado ahí mucho tiempo, no hay problema. Saca la Biblia y podemos estar ya conectados en Gálatas capítulo 5. ¿Ok? Gálatas capítulo 5. Y hoy vamos a estudiar el pasaje del versículo 13 hasta el versículo 18. Gálatas 5, del 13 hasta el 18. Recuerda, la semana pasada vimos del 1 al 12. Y aquí vamos a arrancar con el versículo 13. ¿Están conectados? Espero que sí, porque voy a seguir. Gálatas 5, comenzando el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Excelente pasaje para nuestra consideración el día de hoy. Entonces espero que sea una bendición para cada uno. No importa dónde estés en ese momento espiritualmente, hay algo aquí para cada uno de nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver este pasaje. Ya ahorramos, no iba a ahorrar de nuevo, pero ya ahorramos. Entonces vamos a continuar con el mensaje. Ese pasaje es muy útil para nuestras vidas y podemos decir, ya eso he oído quizás otras veces, quizás reconoces uno de los versículos. Está bien, porque es bastante conocido, pero aquí hay verdades impactantes para nuestra vida. Hay aquí un mensaje que cambia vidas. Recuerda, Pablo va desarrollando un tema en la epístola de Gálatas y él está llegando ahora a la parte práctica. Ya dio su enseñanza, compartió su historia, diferentes enseñanzas que él tenía, pero llegando a un punto y ahora que ha expresado su punto, ahora está llegando a decir, ok, ahora es la aplicación o poniendo en práctica lo que hemos estudiado. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver. Aquí en el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo presenta algo realmente muy impactante, muy chocante. En vez de agradarnos a nosotros mismos, hemos de servir los unos a los otros. Ahora, esta enseñanza sin duda va en contra de lo que hemos aprendido por toda nuestra vida.
lo que hemos aprendido desde bebé, creciendo como niños, como jóvenes, andando en el mundo, andando en la carne, aprendimos algo muy diferente. Aprendimos que hemos de agradarnos a nosotros mismos. Pero Pablo dice, no, hemos de servirnos los unos a los otros. Y eso es una verdad que choca con lo que hemos oído, lo que hemos aprendido. Es una nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir se basa en el amor. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan impactante! Sirviéndose el uno por el otro por el amor. Es un mensaje maravilloso. Y dice Pablo aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es la primera vez que aparezca en la Biblia, sino Jesús mismo dijo esto y viene de la ley, viene del libro de Levítico. ¿Ok? Entonces es una idea que se presenta en toda la Biblia, amando a los demás. No es algo nuevo, no es una enseñanza nueva de Pablo, sino es algo que Cristo mismo enseñó y es algo que vemos incluso hasta la ley. Entonces, eso es el llamado que tenemos. Ahora, somos llamados, como dice Pablo aquí en el versículo 13, somos llamados a la libertad. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¡Wow! Hermano, tengo buenas noticias. Has sido llamado a la libertad. Ahora, hoy en día estamos viviendo en libertad. No, estamos bajo muchas restricciones. No puedes sacar tu carro solamente ciertos días. No puedes ir a la tienda pasando tal hora. No puedes estar en la calle, incluso después de las 2 de la tarde. Si tú quieres salir a las 3 de la mañana, no permitido, está prohibido. Estamos con restricciones. Yo quiero hacer un paseo bonito y quiero jugar en el parque. No puedes. Solamente comprando cosas necesarias. Entonces, estamos viviendo con restricciones y no es agradable, por supuesto. Pero Cristo nos llamó a la libertad. Hemos sido llamados a la libertad. Y tenemos esa libertad. El hecho que tenemos libertad es una verdad maravillosa. Pero esta libertad tenemos que pensarlo bien, tenemos que considerarlo bien para estar seguros que estamos usando bien la libertad. ¿Qué quiere decir usando bien la libertad? Bueno, es posible usar la libertad en una manera incorrecta, en una manera que no agrada a Dios. Dios nos ha puesto en libertad, pero hemos de vivir de cierta manera, hemos de usar la libertad en la manera correcta. Vamos a examinar la libertad a la luz de este pasaje y veremos 3 certezas en cuanto a la libertad. 3 certezas en cuanto a la libertad. ¿Ok? Eso es lo que estamos estudiando. 3 certezas en cuanto a la libertad. Porque hemos sido llamados a la libertad. Tú, cristiano, has sido llamado a vivir en la libertad. Y no la libertad de la península aquí en Ecuador, en Santa Elena. No. Estamos llamados a vivir en la libertad en Cristo. Amén. Y eso es la primera certeza que vemos en cuanto a la libertad. Es el llamado a la libertad. Hemos sido llamados a la libertad. Hay una verdad aquí tremenda que es digno meditar, es digno pensar. A la libertad fuisteis llamados. Wow. Medita en esta frase. Cristiano, medita en esta frase. Amigo, quizás no conoces a Cristo, pero piensa en esta frase. A la libertad fuisteis llamados. Dios está llamándonos a la libertad. Muchos ven conocer a Dios, una relación con Dios, ser cristiano, ser hermanito, como esclavitud, como estar ahí encadenado, estar ahí restringido en muchas maneras. Pero aquí la palabra de Dios dice que eso se llama la libertad. Eso es una verdad impactante. Has sido llamado a la libertad. Hemos sido llamados a la libertad. La libertad verdadera se encuentra solamente en Jesucristo.
considera conmigo otro pasaje que no quieres perder, Gálatas 5, y yo iba a perder Gálatas 5, mira. Pero vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, y vamos a leer del 32 a 36. Juan 8, 32 a 36. Juan 8, 32 a 36. ¿Están conectados? Muy bien, Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ouch. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Wow! ¡Qué pasaje! Jesús está hablando aquí con diferentes personas que estaban siguiéndole, pero está hablando en una manera que indica que quizás no eran todavía creyentes en Él. Estaban siguiéndole, pero no eran ya bien firmes en la fe. Pero dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hemos sido llamados a la libertad. Pero, ¿qué libertad? Quizás diga alguien: pero para mí la libertad es hacer tal cosa. Para mí la libertad es poder ir a tal lugar. Para mí la libertad es poder decir algo. Para mí la libertad es viajar sin límites. Cada uno puede tener su concepto de lo que es la libertad, pero hay una libertad que es verdadera. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ellos reaccionaron y dijeron: somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y eso indica de la importancia de esa palabra libertad, porque hay libertad o hay esclavitud. ¿Hay libertad o hay esclavitud? Ellos entendieron: no, nosotros estamos viviendo en libertad, porque no somos esclavos de nadie. Pero Cristo estaba hablando a otro nivel, que no captaron, no entendieron. Y Jesús le respondió en el versículo 34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces somos llamados a la libertad. Pero pastor, yo jamás he sido esclavo de nadie. Yo nací aquí en el Ecuador. Yo soy hijo, nací en libertad. No, jamás he sido esclavo de nadie. ¿Cómo dice que puedo estar en libertad? Porque Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí vemos algo interesante, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que no solamente son uno, dos o muchos que son esclavos, sino todos nacimos esclavos del pecado. Y seguimos en el pecado, seguimos como esclavos del pecado. Quizás pensando en tu vida anterior, cristiano, te diste cuenta que yo quiero cambiar este hábito, yo quiero dejar esta tendencia, yo quiero dejar este pecado, pero no pudiste. Así fue mi vida. Yo me di cuenta que estaba mal, pero no podía cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque yo era esclavo del pecado. Y todos nacen esclavos del pecado. Si tú pecas, si tú sigues en el pecado, si vives en el pecado, eres esclavo del pecado. Y eso es triste, pero es la realidad. De hecho, tenemos que reconocer que somos esclavos para entender que hay libertad, que entender que hay algo diferente. Cuando nos damos cuenta que sí somos esclavos del pecado, podemos entender que Cristo puede hacernos libres. Dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Wow! ¡Qué grande noticia! Podemos tener la libertad. Y no solamente que podemos, sino somos llamados a la libertad. Si regresamos a Gálatas 5, podemos ver esto claramente en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea, Dios, en su soberanía, Él decidió llamarnos ¿a qué? A la libertad.
Nos llamó a la libertad. Ven a la libertad, ven a la libertad, ven a la libertad, ven a la libertad. ¿Cómo podemos ir a la libertad? ¿Cómo podemos salir de la esclavitud? Es por medio del Señor Jesucristo. Es la única manera, la única opción para escaparnos de la esclavitud es por medio del Señor Jesucristo. Algunos buscan las religiones, algunos buscan diferentes maneras, pero es solamente Jesucristo. Él es el único quien puede darnos la libertad. Si uno anda en el pecado, anda como esclavo. Pero hemos sido llamados a algo muy diferente, algo mucho mejor, que es la libertad. Somos llamados a la libertad. Y hay que estar firmes en aquella libertad. O sea, una vez que ya llegamos a la libertad, hay que estar firmes. Miren lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay un peligro para aquel que está en la libertad, que puede querer regresar a la esclavitud. Eso vimos la semana pasada, pero es posible. Por eso tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes en la libertad. Hermano en Cristo, a la libertad fuiste llamado. Hemos sido llamados a la libertad. Pero ¿cómo estás viviendo, hermano? ¿Cómo estás viviendo? Honestamente, ¿estás viviendo en libertad o estás viviendo en esclavitud al pecado? ¿Has puesto de nuevo el yugo de esclavitud? Necesitamos considerar nuestra vida porque hemos sido llamados por Dios. Por medio del Señor Jesucristo hemos sido llamados a la libertad. ¿Vives en la esclavitud? Si esta tarde te das cuenta que tú sigues viviendo en la esclavitud, nunca en tu vida has creído en el Señor Jesucristo, te animo a considerar tu condición verdadera. Necesitas estar puesto en libertad por Cristo. No hay una religión que pueda darte la libertad. No hay ninguna otra persona que pueda darte la libertad. Solamente Jesucristo. Cristo es el camino, Cristo es la vida, Cristo es la verdad. No hay camino hacia el Padre sino por Él. Así menciona en Juan 14:6. Entonces hemos sido llamados a la libertad. ¿Estás viviendo en la libertad o estás viviendo en el pecado? Esa es la primera certeza en cuanto a la libertad. Hemos sido llamados a la libertad. La segunda certeza que vemos aquí en el pasaje en Gálatas 5, para los que están recién conectándose, recién despertando, no despertándose, pero recién conectándose, aquí en Gálatas 5, versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Ok? Eso es la primera certeza. Hemos sido llamados a la libertad. Sigue aquí en el versículo 13. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y esto es lo que voy a decir, es el abuso de la libertad. El abuso de la libertad. Y esa es la segunda certeza en cuanto a la libertad. Puede ser abusado. El abuso de la libertad. La libertad a la cual hemos sido llamados es para uso, no para abuso. Pero es posible abusar de aquella libertad. Es interesante. Cuando uno está puesto en libertad, tiene el derecho de tomar decisiones. Tiene la libertad para equivocarse. Y nosotros como cristianos hemos sido a la libertad y podemos caer en abusar la libertad a la cual hemos sido llamados. La libertad es riesgoso poner a alguien en la libertad. Me hace pensar en los padres cuando tienen tantos años criando sus hijos y llega el día cuando el hijo está ya grande y quiere estirar las alas y quiere saltar del nido, quiere salir de la casa, quiere formar su propio hogar. ¿Y qué deben hacer los padres? Queremos nosotros poner la cadena, ¿verdad? Dicen, no salgas, vas a equivocarte, vas a lastimarte, quédate aquí nomás conmigo, yo puedo protegerte. Pero tenemos toda vida criando estos hijos para que salgan del nido, para que
vayan volando, para que estén puestos en libertad, para que tomen decisiones, que tengan la libertad a decir, esto voy a hacer, esto no voy a hacer, yo voy a la iglesia, o yo no voy a la iglesia, voy a leer la Biblia, o jamás voy a leer la Biblia. Ellos tienen que decidir. Y podemos decir, no, todavía no. Llega el momento cuando tienen que salir. Tienen que estar puestos en libertad para formar sus propias vidas. Y eso es lo que hacemos. Es riesgoso. Todavía mis hijos están en casa conmigo. Pero tengo muchos amigos que están viendo sus hijos salir del nido. Y me cuentan que es complicado, es difícil. Es gozoso, pero también es un poco temeroso. Porque los hijos pueden equivocarse y van a equivocarse. Pero cuando se equivocan, pastor, son decisiones grandes que pueden cambiar la vida. Sí, así es la libertad. Dios nos ha puesto a nosotros en la libertad. Y tenemos la misma posibilidad de tomar decisiones equivocadas, de convertirnos en los hijos pródigos, de decir, ya voy a abandonar esta fe, ya voy a ir por allá. Pero nos ha puesto en libertad. Él sigue obrando en nosotros, llamándonos a arrepentirnos. Él sigue obrando en nosotros, sí. Pero podemos caer. Y muchos cristianos, incluyéndome a mí, a veces abusamos de la libertad. El abuso de la libertad es una realidad y necesitamos examinarnos. ¿Cuál es el abuso de la libertad? Como dice el versículo 13, dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Podemos usar esa libertad a la cual somos llamados, podemos usar esta libertad como ocasión para la carne. Esto es el abuso de la libertad. Si estamos viviendo como para la carne, en aquella libertad, eso es el abuso de la libertad. La carne quiere agradecerse, quiere saciarse en todo sentido. Si tú vas a dar rienda suelta a la carne, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde vas a llegar? Hasta el fondo, ¿verdad? Y esto hemos visto. Podemos ver personas así en la calle, podemos ver personas así en las cárceles, podemos ver personas así en las noticias y lastimosamente podemos ver estos ejemplos también en la iglesia. Personas que hablan de una cosa pero viven para la carne. La carne quiere exaltar el yo. Quiere decir, yo soy más importante, yo soy el primero. El egoísmo es el fruto de la carne. Porque está agradándose a sí mismo. Pero ¿qué dice Pablo aquí? ¿Qué dice Pablo en este pasaje? Si uno usa la libertad como ocasión para la carne, está pensando en sí mismo y no en su prójimo, no en sus hermanos, no en los demás. Y eso es un abuso de la libertad. Ahora, entiendo que no es fácil vivir en la libertad. Es fácil usar la libertad como ocasión para la carne. Eso sí es fácil, pero no es correcto. Y por eso hemos de estar firmes, hemos de resistir. Mira lo que dice aquí el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué estaba pasando aquí? Una iglesia con muchas personas usando aquella libertad como ocasión para la carne. ¿Y cómo era el resultado? Ahí estaban peleando. Pablo usa una frase aquí, unas palabras gráficas. Si os mordéis, y os coméis unos a otros. Estas son palabras feas, ¿no? Pensar en un hermano mordiendo al otro hermano, una hermana comiendo su hermana. No, eso es horrible. Da la idea
de que la iglesia en Galacia tenía bastante división, bastantes peleas. ¿Por qué? Porque muchos cristianos que habían sido llamados a la libertad estaban abusando de aquella libertad. Estaban usando la libertad como ocasión para la carne. Y en vez de servir a los demás, en vez de amar al prójimo como a mí mismo, estaban ellos comiéndose, estaban muriéndose, consumiéndose. Y qué terrible. Pero eso es lo que pasa, eso es el resultado del abuso de la libertad. Entiendo, hermanos, que aunque somos llamados a la libertad, en aquella libertad es fácil agradar a la carne y es difícil mantenernos firmes en aquella libertad. También entiendo que sí, vamos a caer de vez en cuando. Sí, vamos a pecar. Pero no debemos quedarnos ahí en el pecado. No debemos seguir agradando la carne, sino debemos arrepentirnos. No debemos pensar, aquí tengo libertad en Cristo para hacer lo que me dé las ganas. Como muchos citan, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, punto. Pero si uno lee Filipenses 4:13, ahí no está el punto. Y no es el punto del versículo tampoco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el contexto Pablo está hablando de sufrir, de aguantar, de tener contentamiento en aflicciones. Pero muchas veces cogemos este versículo y decimos, todo lo puedo en Cristo. Tengo libertad en Cristo para escuchar la música que quiera, para ir donde quiera, para tomar lo que quiera, para tener amigos como quiera, para hacer esto, para hacer lo otro. Puedo hacer lo que me da las ganas porque tengo libertad en Cristo. Y eso, hermano, es el abuso de la libertad en Cristo. Somos llamados a la libertad, no al libertinaje. Y es una distinción bastante grande. Tú vives en libertinaje pensando que es tu derecho, que es tu libertad cristiana. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Porque has sido engañado. Estás viviendo agradando la carne. Has aprovechado de esa libertad en Cristo para dar ocasión de la carne y no debe ser así. Pablo dice claramente, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y eso es mi exhortación para todos a nosotros, incluyéndome a mí mismo. Que no usemos la libertad como ocasión para la carne. ¿Estás viviendo en libertinaje? Arrepiéntete, pide perdón de Dios y aprovecha de la libertad. Y esa es la tercera certeza que vamos a ver en cuanto a la libertad. La primera certeza, el llamado a la libertad. La segunda certeza, el abuso de la libertad. Ahora la tercera certeza, el uso correcto de la libertad. Aquí en el versículo 13 al final, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Perdón, tenía que tomar un poco de agua. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, y esa es la tercera certeza, sino servíos por amor los unos a los otros. La tercera certeza, el uso correcto de la libertad. El uso correcto de la libertad. Pablo dice que el uso correcto de la libertad es sencillo. Es bastante sencillo. Servíos por amor los unos a los otros. Ok, así de sencillo. Pero intenta servir a los demás por amor. ¿Eso es sencillo? Ahí nos damos cuenta que es sencillo decir. Es fácil decir las palabras, pero wow, es otra cosa. Intentar a realmente servir los unos a los otros por amor. Pablo nos da una instrucción aquí, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, servíos
por amor los unos a los otros. Y yo digo, Pablo, ¿no conociste a la gente de mi iglesia? ¿Cómo puede ser que voy a servirles a ellos por amor? Ay, Pablo, no, o seguramente no has conocido mi familia. Seguramente no has conocido a la gente de mi calle, no has conocido a la gente de mi barrio, no has conocido a las personas de mi trabajo. ¿Cómo voy a servirles a ellos? No. Quizás si todos fueran como yo, ahí sería posible. Pero con esas personas, estás loco, Pablo. Te aseguro, hermano, Pablo no conoció a nosotros. Pero él estaba viviendo también con seres humanos, también con pecadores. Y el que inspiró estas palabras, el Espíritu Santo, sí nos conoce. Y aún así, conociéndonos, conociendo la iglesia, conociendo las personas en nuestro sector, conociendo nuestra familia, Él nos dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso es el uso correcto de la libertad. Podemos preocuparnos porque decimos, bueno, si he intentado servir a los demás, yo estaba sirviendo, yo estaba haciendo esto, y ¿cuántas veces me dijeron gracias? Ni una vez. ¿Cuántas veces me reconocieron? ¿Cuántas veces me agradecieron por mi servicio? Ni una vez. Vemos que la palabra clave en este pasaje es amor. Sino servíos por amor los unos a los otros. Eso quizás cambia el cuadro, cambia la idea, cambia el enfoque. Porque si estoy sirviendo para escuchar gracias, si estoy sirviendo para recibir agradecimiento, reconocimiento, para recibir quizás un galardón, eso se llama egoísmo. En cambio, debo servir a los demás por amor. Ese amor que tiene Dios, ese amor que da sin esperar algo de vuelta. Eso es servir el uno al otro por amor. Eso es el uso correcto de la libertad. Eso es lo que Pablo nos anima a hacer. Eso es lo que el Espíritu Santo nos instruye a hacer. Hemos sido llamados a la libertad para el uso correcto, que es servirse los unos a los otros por amor. Eso es el uso correcto. Vemos que, eso es demasiado complicado. Pastor, quisiera, suena bonito, suena, chévere, qué chévere. Pero no puedo. Hermano, tienes toda la razón. Disculpe que estoy apuntando. Tienes toda la razón. No podemos nosotros cumplir con esto. Necesitamos ayuda. Tiene que ser una colaboración entre nosotros y ¿quién? Imagínate quién. El Espíritu Santo. Versículo 16. Mira lo que dice el versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Ahí está la clave. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Tú quieres servir a los demás por amor? Es un reto imposible humanamente hablando, pero sí es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y tenemos que ser guiados por Él cada día. Necesitamos que Él esté obrando en nosotros, guiándonos cada día. Andar en el Espíritu, eso es otro mensaje, pero vale la pena pensar, ¿estoy andando en el Espíritu diariamente? ¿Yo estoy dando lugar, agradando al Espíritu? ¿O quizás
estoy andando en la carne, estoy agradando mi carne. Y por eso se surge el egoísmo, porque estoy alimentando la carne mucho. Si vamos a amar, si vamos a servir a los unos a los otros, necesitamos andar en el Espíritu cada día. Cristiano, hermano en Cristo, te animo, no intentes tú solo amar a tu prójimo como a ti mismo. Necesitas el Espíritu Santo, necesitas la ayuda de Dios obrando en ti. Si lo hacemos por nosotros mismos, si intentamos hacerlo nosotros mismos, vamos a desarrollar primero una lista de reglas. Ok, si yo voy a amar a mi prójimo, si yo voy a servir a los demás, entonces, tengo la regla número 1, no voy a hacer esto, 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 y sí voy a hacer esto, y sí voy a hacer esto, y sí voy a hacer esto. Vamos a tener una lista de reglas. Y vamos a intentar vivir conforme a las reglas. Y esto se llama la ley. Se llama una ley, se llama una tradición, se llama religión. Si nosotros queremos cumplir con la palabra de Dios, si queremos servir por amor los unos a los otros, Espíritu, guíame cada día. Ayúdame a andar en el Espíritu cada día. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces hemos de andar en el Espíritu y resistir los deseos de la carne. Dice el versículo 18, porque, mejor dicho, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y eso es lo que nos deja, hermano, dos opciones. Podemos, por nuestra fuerza, por nuestras reglas, por nuestra religión, por nuestras ideas, por nuestra sabiduría, podemos intentar agradarle a Dios. Pero esto se llama la ley, podemos decir. O podemos ser guiados por el Espíritu. Es mucho más sencillo. Claro, tenemos que rendirnos, tenemos que entender que necesitamos su ayuda. Tenemos que humillarnos delante de Él y pedirle que nos ayude. Tenemos que andar en el Espíritu. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, ahí no estamos bajo la ley. ¿Cómo estás viviendo, cristiano? ¿Cómo estás viviendo en este momento? Ya estamos en tiempos difíciles, seguramente. Pero también estamos viviendo en momentos excelentes para servirnos los unos a los otros. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes una lista? ¿Estás viviendo conforme a una ley para cumplir con ese gran mandamiento, el segundo grande mandamiento, como dijo Jesucristo, amar al prójimo como a ti mismo? ¿O estás siendo guiado por el Espíritu? Eso es mucho mejor. Hemos sido llamados a la libertad. Eso es una certeza. No me importa quién eres que esté escuchando ese video. Dios te ha llamado a la libertad. Él está llamándote a la libertad. Tú que todavía estás en la esclavitud del pecado, que quieres cambiar tu vida, pero no puedes. Tienes toda la razón, no puedes. Pero Cristo sí puede cambiar tu vida. Cristo sí puede darte la libertad que buscas. Sí puede darte la esperanza que necesitas y el gozo que no tienes. Confía en el Señor Jesucristo. Él murió por ti. Derramó su sangre en la cruz. Murió literalmente en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día, triunfando sobre nuestros pecados. Y Él te llama y dice, ven a la libertad. Ven a la libertad. Estás siendo llamado a la libertad. ¿Por qué resistes? ¿Por qué rechazas? ¿Por qué piensas que no es para los débiles? ¿Por qué dice esta y la otra excusa? Realmente debes entender que has sido llamado a la libertad. Dios quiere que estés viviendo en la libertad. Te creó para vivir en libertad. Tú estás siendo llamado a la libertad. Cristiano, has sido llamado a la libertad, pero por no estar firme en la libertad, estás poniendo de nuevo el yugo de esclavitud. Reconoce que
Hemos sido llamados a la libertad. Y este llamado es maravilloso. Pero tenemos que estar firmes. Porque en la libertad podemos cometer el abuso de la libertad. Podemos usar la libertad como ocasión para la carne. Y eso no debe ser. No es la intención. No es el propósito. ¿Por qué hemos sido puestos en la libertad? Si estás viviendo, cristiano, en el pecado, si estás ahí usando la libertad en Cristo como ocasión para la carne, arrepiéntete. No estás cumpliendo con el propósito de Dios para tu vida. Él quiere que utilices esa libertad en la manera correcta, que usas la libertad para servirse los unos a los otros por amor. ¿Eso es lo que estás haciendo? Aunque podemos estar sirviendo a los demás, tenemos que tener cuidado porque la motivación puede estar equivocada. Podemos estar sirviendo los unos a los otros por el egoísmo, buscando galardones, buscando agradecimiento, buscando favores. Ahí, en cambio, necesitamos servirnos los unos a los otros por amor. Eso es el uso correcto de la libertad. Pero si vamos a hacer esto, tenemos que andar en el Espíritu. ¿Estás andando en el Espíritu hoy día? ¿Has estado andando en el Espíritu? Si no, todavía hay tiempo. Todavía hay estos momentos para decir, Dios, perdóname por andar en la carne, por agradarme a mí mismo. Perdóname. Ayúdame a andar en el Espíritu hoy. Ayúdame a andar en el Espíritu y servir a mi familia, servir a los que están en mi contorno, servir a las personas que conozco, pero servirlos por amor, con tu ayuda. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Son dos mandamientos, dos mandatos para nosotros excelentes. Has sido llamado a la libertad. ¿Cómo respondes? Si no has recibido todavía al Señor Jesucristo, ¿por qué no? Ahora es tu momento. Ahora es tu tiempo por decir, Dios, yo soy pecador, ando errante, ando agradando mi carne, ando apartado de ti y te necesito. Cree en el Señor Jesucristo. Si tienes dudas, preguntas, incertidumbre, puedes comunicarte con nosotros por medio del video, en el chat, por medio de la página. Puedes enviarnos un mensaje a WhatsApp, a una llamada. Hay muchas maneras de comunicarte con nosotros. Estamos aquí para ayudar con tus dudas, pero lo que necesitas es Jesucristo. Cristiano, estás viviendo agradando la carne, necesitas a Cristo también, porque hemos sido llamados a la libertad en Cristo. Regresa a Cristo, agrada a Cristo y anda en el Espíritu. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias a Dios por su palabra. Este pasaje es maravilloso y si el Señor permite, la próxima semana vamos a seguir en el mismo capítulo 5. Entonces ahí vamos a hablar del fruto del Espíritu, que es un pasaje bastante conocido, pero excelente. Podemos seguir aprendiendo de la palabra. Amén. Tengo pocos anuncios antes de cerrar el video. Los niños recibieron un video o una obra de algo, un archivo, esa es la palabra, un archivo y diferentes cosas que tienen que hacer para la clase, y los niños van a quedarse conectados a Zoom después del tiempo de escuela dominical. Entonces vamos a tener el tiempo de escuela dominical a las 4:45, o sea, ya mismo, y vamos a tener la reunión de los adultos, terminando esto, los adultos y jóvenes. Y terminando esto, los niños van a entrar para su clase con el hermano Paco y la hermana Diana. ¿Ok? Entonces, niños tienen sus cosas para más tarde. Como mencioné, vamos a tener escuela dominical en unos 20 minutos. Vamos a comenzar esta semana. Encontré un número que supuestamente pueden llamar para conectarse con Zoom. Lo probé y funciona. También con otro hermano que probó, funcionó. Entonces esperamos que si no tienes Zoom, si no tienes el internet incluso,
Bueno, no estás viendo esto, pero si no tienes internet puedes llamar a conectarse por el teléfono, nada más. Pero bueno, estamos pensando en esto. El día miércoles vamos a seguir con este medio. Por este medio vamos a reunirnos el día miércoles a las 7 de la noche. Entonces están invitados a conectarse de nuevo aquí el día miércoles a las 7. Muchas gracias por su atención, gracias por estar conectados y espero que el Señor siga obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar para terminar. Muchas gracias, Padre, por tu cuidado de nosotros. Gracias por la salud que tenemos y gracias por lo que se han recuperado del virus y de otras enfermedades. Sabemos que tú eres un Dios sanador y sigue obrando, sanando a muchas personas aquí en Ecuador y alrededor del mundo. Utiliza esa pandemia para tu gloria, Padre, para tu honra. Y ayúdanos como cristianos a enfocarnos bien en estos tiempos, enfocarnos bien en ti y confirmar que estamos andando de Espíritu. Gracias porque nos has llamado a la libertad. Ayúdanos a vivir usando correctamente la libertad en Cristo. Que no estemos usando la libertad como ocasión para la carne. Aunque eso es el deseo de la carne, esa es la tentación diaria que confrontamos. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer, podemos usar correctamente esa libertad. Y muchas gracias por el Espíritu que mora en nosotros, que nos guía. Y si somos guiados por Él, no estamos bajo la ley. Padre, tantas palabras tan lindas, Padre, que nos anima a dejar la confianza en la religión, confianza en la ley, confianza en nuestras obras y permitirnos solamente depender de ti. Ayúdanos, Padre, a andar en el Espíritu del día de hoy y mañana y cada día, para que recibas tú la honra y la gloria de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos el día miércoles o más tardecito aquí en Zoom. Vamos a conectarnos. Cuídense. Bendiciones.